Empezó como él dice, aceite, cremita, chichoneo. Terminamos teniendo sexo todos. Y de repente, cataplum, me despierto. Lamentablemente a las 6 de la mañana con un fuertísimo dolor estomacal. Quiero llamar al 911, trato de buscar mi teléfono, no lo encuentro. Te metieron el celular. La niña tiene ahora 5 años, doctora. Nos reconoce como sus padres. No sabe quién es esa señora. Si no me dan la oportunidad, ¿cómo van a reconocerme? Eso parece una cirugía como de corazón Sí, abierto. doctora Polo, porque ahí fue donde me dispararon. Me dieron 10 años de sentencia. Automáticamente pierde los derechos parentales sobre la criatura. Sí. Si cumple una sentencia de 10 años o más. Pero, doctora Polo, yo solo cumplí 5 años. A mí me importa un bledo lo que ella sufra. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor inglés William Shakespeare dijo: las heridas que no se ven son las más profundas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, verdad que esas heridas son las que más duelen también. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Hay hechos que lastiman, que duelen y que llegan a lo más profundo y por eso hay que pagar. Yo creo que cada uno se tiene que hacer responsable de lo que hace y lo que deja que le hagan. No hay que ir por la vida culpando a los demás. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Santiago, estás demandando a Josefina. Así Dime es. quién es Josefina, por qué la demandas y lo que pides para resolver este caso. Claro que sí, doctora. Bueno, vengo a demandar a este personaje perverso, básicamente porque me ocasionó un problema físico, moral y psicológico, aparte de perder mucho dinero en el trabajo. Bueno, pero cuéntame con más detalle qué relación tiene este personaje perverso, porque imagínate, eso no es una descripción. ¿Qué relación tiene esta persona contigo y qué fue lo que hizo exactamente para ocasionarte esto que me estás diciendo? Ok, bueno, básicamente nosotros, por desgracia, tuvimos una relación de 1 año, ¿ok? Una relación abierta, swingers y demás, ¿ok? Y en otras palabras, no había monogamia entre ustedes. Bueno, sí, yo soy más clásico, pero con su cabecita podrida empezó a meter objetos, empezó a meter personas en la cama y demás. Y bueno, yo tratando de salvar la situación, empecé a tomar esos gustos que luego me gustaron. ¿Tratando de salvar qué situación? Y la relación, ¿me entiendes? Porque nos estábamos conociendo y quería apostar un poco al amor que nunca existió, lamentablemente. O sea, que ella sugería cosas que tú no estabas de acuerdo, pero que tú accedías en base a lo que tú estabas sintiendo en ese momento. Exacto. Ok, entonces, ¿qué pasó? Bueno, básicamente la vengo a demandar porque, como le comentaba recién, me ocasionó un daño físico muy grande, ¿ok? Un daño psicológico, ¿Cómo? moral. Explícame, ¿cómo? No me digas lo que te ocasionó, ¿cómo te lo ocasionó? Es lo importante. Bueno, fuimos a una fiesta para la despedida de un amigo, ¿ok? Ya separados, hace el 1 de mayo precisamente, fuimos a esta fiesta, me entero que llegando que iba a estar en la fiesta. Obvio que iba a estar en la fiesta porque era un amigo en común que tenemos. Totalmente obvio. Veo que, o sea, es muy maleducada. Pero bueno, básicamente estábamos en la fiesta. Pero tú después refutas. Sí, está bien. Ok, estábamos en la fiesta, me quedé porque habían 2 guapísimas ahí que me encantaron. Empezó a desfilar el alcohol y bueno, una cosa lleva a la otra. En el momento me voy al baño, entra una de estas guapas, entra la segunda ya casi desnuda y entra mi ex y me dice que las 3 quieren tener sexo conmigo. Las 3 Marías. Ajá. Así es. Ok. Imagínense. Bueno, vamos para el cuarto, ¿ok? Y básicamente empezó lo mejor, empezó el rock and roll.
trago va, trago viene, aceite, cremita, y de repente, cataplum. Se apagó el tele. No me acuerdo de nada, me despierto, lamentablemente, a las 6 de la mañana con un fuertísimo dolor estomacal, no podía ni respirar, quería llamar a los chicos, estaban todos drogados, borrachos, no podía ni hablar del dolor que tenía, me quiero parar, un fuertísimo dolor en la pierna, me caigo al piso, quiero llamar al 911, trato de buscar mi teléfono, no lo encuentro, veo un teléfono de alguien que estaba ahí, marco al 911, ambulancia, hospital llego, le cuento de la situación, automáticamente me llevan a urgencia, me sacan sangre, me empiezan a hacer todo tipo de estudios, placa, resonancia, La doctora me dijo, quédate tranquilo, yo ya vengo, vamos a esperar los resultados, ¿ok? Regresa la doctora, ya con otro semblante, más tranquila, y me dijo, pidió a la gente que estaba ahí que se retirara, y me dijo, bueno, quédate tranquilo, esto no es nada grave, esto es normal, en este tipo de gusto que tú tienes. Yo no sabía que me estaba hablando. Y me dice, porque bueno, con este tipo de práctica, le digo, pero doctora, ¿qué? Y bueno, y saca esto que si me permite le quiero entregar, ¿sí? Sí. Es lo que me entrega la doctora. Estos son unos rayos X de tu área La invito a que vea, por favor, pélvica, la radiografía. Así es. Que demuestra un cuerpo rectangular, como si fuera un celular. Exacto. Te metieron el celular. Así es. Se dejó meter ¿Este era tu celular? Así es. Es mi celular. Ya ni puedo mirar el celular. Creo que tengo celufobia, doctora. Una nueva enfermedad. ¿Qué tipo de práctica es esta? Yo nunca había visto esto. No, yo no he estado de acuerdo. Yo lo que creo, doctora, sinceramente, es que en el alcohol, yo no me drogo, pero esta enferma sí y sus amigas, ¿sí? Pero Yo vos te estoy metieron el seguro- celular, no a mí. Déjame terminar. Yo estoy seguro lo que hizo es que me ha metido algo en la bebida. ¿Me entiendes? Pero tus exámenes de de sangre, eso tienen que haber dado un resultado de si tenías algún tipo de droga en la sangre. Exactamente, mentira. por eso, de hecho, y le voy a comentar, ya hubo un juicio, yo ya tuve una denuncia En el ante que yo la fui ley. no culpable. Y déjame terminar, por favor. Sí, te Un estoy juicio dejando hablar, me penal. estás diciendo Sos cosas una muy... enferma. Un déjame momento, terminar, por favor, un juicio penal, me estás diciendo. Ah, sí, criminal. 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 Ok. Hubo una sentencia a la dueña de casa, que es amiga de este monstruo, que está inducida porque ella es la manipuladora, ¿ok? Ajá. Que fue la autora material, ¿ok? Yo quiero que ella venga y pague como autora intelectual mis $15.000 que quiero recuperar. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Ok? Ok. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta tú vas a responder, pero quiero saber cómo te extrajeron este celular y lo que sentiste. Después del receso, regresamos enseguida. ¿Cómo te extrajeron el celular? Doctora, fue terrible, fue todo un parto, la verdad. Pues no debe haber sido fácil, prácticamente. un celular es cuadrado y este es de los grandes, ¿no? Sí. Este es de los celulares esos grandotes. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.